Pues bueno, queridos amigos, efectivamente hoy tarde de padres, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros a veces como papás con tantos problemas? Yo también digo que hay que tener cierta consideración con los papás, porque pues la gran mayoría de los papás no estudió psicología y pues luego se nos atoran las cosas, no sabemos bien qué hacer, cómo hacerle, y la verdad es que por eso es bueno que tengamos alguna manera, algún sistema para poder cada día ser un poco mejor, aprender un poco más. Y a lo mejor otra de las cosas que yo he pensado es, hoy no tengo el problema, pero yo no sé si mañana yo llegue a tener problema. Si usted oye la oración, mi hijo no quiere ir a la escuela, la siguiente pregunta que yo le haría es, ante esta oración, ¿qué edad cree usted que estoy hablando? 3, 4, 5, 6. ¿Qué edad cree que estoy hablando? Bueno, pues la primera cuestión que tenemos que saber es que hoy en día esto de no quiero ir a la escuela varía muchísimo entre el primer grado que el niño entra, ¿verdad? Que varía mucho la ciudad, el país. Por ejemplo, en México a muchísimos niños en colegio de paga se les manda muy bebecitos, muy chiquitos. No estoy hablando de guardería, estoy hablando de colegio, ¿no? Antes de los 2 años ya los reciben, pues porque es negocio, ¿no? O sea, el colegio es un negocio. Ok, pero casi todos, a la hora que oigo, mi hijo no quiere ir al colegio, casi todo mundo pensamos en niños chiquitos, en kinder, ¿no? Que cuesta tanto trabajo. Bueno, vamos a ver que este grave problema de no querer ir al colegio, uno, ha existido siempre, dos, ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, se acrecentó brutal el problema por el regreso, la entrada y el regreso de la pandemia, hizo que este problema se acrecentara mucho. Pero además, ¿verdad? El que mi hijo no quiere ir al colegio, pues podemos hablar de un niño chiquito de primeros grados, de preescolar, luego de escolar y luego ya de preparatoria high school en adelante. O sea, tristemente esto de no quiero ir al colegio, hoy en día abarca todas las edades escolares con una cantidad de variantes, ¿verdad? En cada etapa de la vida, que bueno, vamos a ver si podemos ir dando al clavo con esto, ¿no? Sí es verdad que el regreso de la pandemia ha causado destrozos en muchísimos casos, como beneficios también, pero muchísimos destrozos, ¿no? Hoy que daba una terapia grupal, ¿verdad? Había de las señoras que participaban, 2 que tenían marido que habían perdido completamente su trabajo, ¿no? Y pues eso es lo que se viene, ¿no? Ahora, la pandemia, ¿qué fue lo que hizo? Fue jauja, sobre todo, no para los adolescentes, por supuesto, pero sí para los pequeñitos, ¿no? Los pequeñitos, el sueño dorado es que tenían a mamá, a papá y a sus hermanitos y a todo el mundo en la casa sin, sin salir, solo para ellos, ¿no? Porque además ni siquiera los venían a visitar, ni había nada. Y luego, después de eso, de golpe y por razón, mándelos usted a la escuela, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que saber que hay múltiples razones por las que un hijo no quiere ir a la escuela, porque mi hijo no quiere, ¿no? Pero generalmente sucede que algo pasó, hubo un problema y que a veces nos va a costar trabajo ir a las raíces. Vamos a ir a las raíces, ¿no? Primero, los muy pequeñitos, el miedo a separarse de sus padres, ¿no? A esto se le llama apego, desapego. El término apego es un término pues más moderno, no más de esta época, en la que nosotros, papás, ¿verdad? Lanzamos
vínculos con nuestros hijos y viceversa, nuestros hijos con nosotros, tenemos vínculos y estos vínculos se conocen como apegos también, ¿no? Estoy apegado, ¿no? Apegado y tengo un apego seguro o tengo un apego inseguro. Esto es lo que puede suceder. Entonces, la pandemia, por ejemplo, en los pequeñitos provocó un apego bárbaro de aquí está mamá, aquí está papá y no se van a ir. Pero de ahí a que fuera seguro o inseguro, pues no podemos saber, porque no sabemos en cada casa, quizás, si los papás, por ejemplo, estaban muy ansiosos o estaban tranquilos. Entonces, estas son de las cosas que evidentemente nos vienen a suceder y van cambiando según lo que va sucediendo en cada escuela o en cada hogar. Ahora bien, regresamos a la escuela. El miedo de regresar. Volverme a relacionar. Dejar a mamá y a papá. ¡Wow! Difícil, muy difícil, ¿no? Sobre todo porque yo estaba ya acostumbrado a otra cosa y de repente me tengo que volver a acostumbrar. Los muy pequeñitos les cuestan trabajo los cambios. A los grandes no. Respuesta: a los grandes sí. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, después del verano, cuando los niños van a entrar a la escuela, están muy nerviosos los que van a entrar a la escuela y los papás de los que van a entrar a la escuela por un recuerdo personal de angustia, de miedo, de voy a volver a entrar a la escuela. Pues los papás que no van a entrar a la escuela muchas veces también entran en este tipo de angustias, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué está pasando con el niño. Si es que verdaderamente se acostumbró a estar conmigo en la pandemia, pues lo que voy a tener que hacer es forzar un poquito, nosotros llamamos la máquina, vamos a forzarla un poquitito, muy despacio, de no pasa nada, vamos regresando y vamos a utilizar mecanismos de confianza, ¿no? Hay algo que en psicología se llama objeto transaccional. Dicho en otras palabras, un objeto, algo que me recuerde a mamá y a papá, algo, ¿no? Entonces el niño puede llevar, por ejemplo, una bolsita de besos, ¿no? Y la mamá todas las mañanas le llena una bolsita con besos, ¿no? Le llena mamá, 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 mamá y se la da. Entonces el niño con un objeto de la madre quizás puede llegar a separarse más fácilmente de los padres. Puede darle también una mascarita, puede darle también, qué sé yo, algo del pelo, alguna cuestión pequeña que el niño no se vaya a lastimar y pueda llevarlo a la escuela. ¿Ok? Evidentemente estoy hablando de niños pequeños. Los niños empiezan a crecer y se encuentran con dificultades diferentes. Les voy a dar una situación problemática que estoy viendo, ¿no? El niño era súper popular, súper bien en la escuela, todo padrísimo, ¿no? Pero él estaba en cuarto de primaria. Todo estaba perfecto. Se viene la pandemia y se faltan 2 años al colegio, ¿no? Y él ya regresa al colegio entre sexto de primaria y primero de secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese tiempo los niños pues se dieron un estirón bárbaro. Pero él viene de una familia de gente muy bajita, muy corta de estatura. Y él no ha crecido, él está chiquito, dicho en mi tierra, chaparrito. Se encuentra con, voy a la escuela, él piensa que todo sigue igual, pero pasaron 2 años. Todos sus compañeros crecieron y además entraron a sexto, primero de secundaria. ¿Y qué cree usted? Que se convirtieron en más púberes, más insoportables y más molones, latosos, fastidiosos y a veces buleadores.
El niño, que ya no está niño, que ya es un puber, se enfrentó al llegar con la pandemia, pues con un cambio que él no tuvo físico y que los otros sí lo tuvieron, y esto lo hace enfrentarse con dureza a la escuela, y viene la frase, yo no quiero ir a la escuela, ¿no? Eso es lógico. Aquí lo que tenemos que ir dándole es valorar su propio yo, levantar su autoestima en esta criatura, ¿verdad? Y darle todas las cosas maravillosas que tiene una persona bajita de estatura, todas las facilidades, de tal manera que él llegue y lo cuente. Yo soy bajito de estatura. Él tiene que reconocer su problema y contarlo. Y esto es una mensaje terapéutica para todos los papás, ¿ok? Nunca escondan un defecto y nunca le pidan a sus hijos que escondan un defecto. El defecto se muestra, ¿verdad? Porque es la única manera que yo tengo para que no me molesten con eso. Porque si no, me van a molestar, me van a fastidiar muchísimo, ¿no? Eh, yo contaba en alguna ocasión que mi hijo Juan José, el más pequeño, que es síndrome de Down, tuvo una época en que estaba muy gordito, y tiene 3 hermanos arriba de él, y aquí en esta casa, por definición, los hombres son bien fregativos, bien molones, ¿verdad? Entonces le repetían, ay, el cerdito, el cochinito, lo vamos a guisar, le vamos a poner una manzana en la boca y lo vamos a meter al horno, ¿no? Ni tarde ni perezoso fue a la cocina, cogió una manzana, se la puso en la boca y se acostó en medio de la mesa para la risa de todos nosotros. O sea, no hubo otra vez quien lo volviera a molestar porque él solo siguió el juego. Evidentemente, él lo siguió el juego porque, gracias a Dios, tiene muy buen sentido del humor y está mega acostumbrado a los 3 hermanos fregosísimos que le tocaron. Y eso lo ha hecho tener, obviamente, más seguridad. Pero la clave es no esconderlo. Esto es lo que hay y esto lo decimos y nos evita problemas. Ahora, también tenemos que reconocer, hay niños chicos, medianos y grandes que tienen problemas generalizados de ansiedad o de depresión. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿de acuerdo? Ya pueden ser chiquitos, medianos o grandes. Los niños con ansiedad o depresión evidentemente no se sienten seguros en ningún lado. No quiere ir al colegio. Hay que ver qué está sucediendo con él. Es una señal fuerte, y más si sucede de un día para otro. Es una señal negativa de que algo sucedió en el colegio, ¿no? Y hay que ver qué es lo que realmente sucedió para ver de qué manera nosotros podemos ayudarlo, ¿no? Pero hay que estar atentos y hay que observar. No es tan fácil de meterle un grito al chamaco y decirle, me vale, te vas a la escuela porque te vas, porque yo así fui a la escuela y me vale. Porque lo único que usted va a hacer es provocar mayor miedo, mayor ansiedad, mayor angustia y mayor depresión. Tenemos que ver y analizar si el niño joven ha sido rechazado en la escuela o no, ¿ok? O el niño está raro porque hubo un cambio en casa en la dinámica familiar. Por ejemplo, los papás se están divorciando, ¿no? Pues evidentemente aquí el divorcio afecta muchísimo a la situación familiar. Los papás generalmente estarán también inseguros, también miedosos, pero presentarán síntomas como mal humor, impaciencia, etcétera, porque también ellos están pasando por un mal momento. Entonces, tengo que analizar qué es lo que está sucediendo. Y si mi hijo, ojo, de cualquier edad, lo veo que tiene problemas de ansiedad o de depresión, evidentemente
hay que buscar ayuda. Hay que ver quién nos puede ayudar a resolver este conflicto porque puede agravarse, puede convertirse en algo muy serio. Además de investigar que no esté pasando nada en la escuela. Son dos puntos diferentes e importantes. Uno, ¿verdad? Buscar ayuda, ver si mi hijo puede tomar alguna terapia que le dé un poco más de seguridad, ¿ok? Y el segundo punto es investigar si algo está sucediendo o no en casa. Ahora bien, también puede ser que no quiera ir a la escuela por problemas de salud, ¿no? Por problemas de salud, ¿no? Y entonces hay que ver qué pasa. Esta ansiedad y este miedo por el colegio no es por salud, es por acoso. Muchas veces se encuentran los niños con que son atacados, acosados, dicho en términos modernos, son bulleados. Las estadísticas de bullying en los colegios, queridos hermanos, ha aumentado y ha subido considerablemente. Hoy en día es altísimo el grado de bullying, ¿no?, que hay todos los días en las escuelas, y bullying por internet que se llama ciberbullying. Entonces hay que cuidar de que su hijo no esté en uno de estos grupos que causa mucho estrago, ¿no? Entonces, ¿qué es? Primera pregunta que le dejo a usted, si puede anotarla, anótela, ¿no? ¿Ha tenido algún problema mi hijo en el colegio? Investígalo. Con el profesor, con sus compañeros. El profesor es muy violento, grita mucho, ¿qué pasa? ¿Ok? Ahora, segunda, ¿en qué momento su hijo dijo, ya no quiero ir a la escuela? Trate de pensar más o menos cuándo empezó esto, qué estaba sucediendo en casa, qué estaba sucediendo afuera, para que usted pueda ir investigando. ¿Ok? Tercer punto, ¿ha habido cambios en el ambiente familiar? Papá perdió el trabajo, papá y mamá se están llevando muy mal, ¿ok? Mamá está en una depresión brutal. Todo esto afecta muchísimo. O otra de las cosas que luego no pensamos es, nació un hermanito y nadie me pela. También puede ser un motivo para no querer ir a la escuela, ¿no? Otra de las preguntas que yo le sugeriría que usted se haga es la siguiente. ¿Es solo mi hijo el que no quiere ir a la escuela? Voy a averiguarlo con los papás, voy a averiguar en el colegio. Es algo como de todos los niños del salón, o de 4 o de 5, ¿no? ¿O qué es? Porque muchas veces son 3 o 4 niños que no quieren ir al colegio porque hay uno que se los trae en friega a todos y que les pega y que les hace y que les torna. Entonces, pues hay que ver qué está sucediendo, qué está pasando, para que yo pues pueda ir y aclarar. Sí le sugiero, no llegue como fiera al colegio a echar bronca de qué le está pasando a mi chamaco en el colegio. Pues porque en lugar de solucionar un problema, muy probablemente usted le va a provocar otro problema, ¿no? Y hágase la siguiente pregunta también. ¿Mi hijo tiene algún problema médico, psicológico, de algún tipo? ¿Ha presentado últimamente algún síntoma? Por ejemplo, trae muchísima ansiedad, se come las uñas, se arranca el pelo. O sea, hay muchos síntomas que los papás deben conocer cuando son síntomas graves, cuando son síntomas serios. No está durmiendo bien, come muy mal, o se atiborra de comida brutal, o duerme todo el día. O sea, son síntomas que pueden llegar a ser muy graves para nuestros hijos, ¿no? Entonces, voy a tratar
de descartar todas y cada una de estas preguntas. Le di 5 preguntas, ¿no?, a las cuales yo le pediría, por favor, analice cada una de ellas, vea por qué no quiere ir su hijo a la escuela. Tendría que tocar en otro momento, ¿verdad?, cuando los hijos en preparatoria nos dicen, o secundaria, yo no quiero estudiar, prefiero trabajar, y muchos papás dicen, qué padre, de aquí soy, porque me va a ayudar a trabajar, y lo sacan del colegio, ¿no? Ese ya es otro problema que lo veremos en otro momento, pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí, a ver qué sucede, y usted trate de resolver las preguntas para que verdaderamente podamos ir al fondo del problema.